Quiero que pienses en algo que hiciste hoy. Tal vez fue en el desayuno, tal vez en el trabajo, en el carro, en el grupo de WhatsApp de la familia. Tal vez fue algo tan pequeño, tan cotidiano, tan natural, que ni siquiera lo notaste. Hablaste de alguien, dijiste algo verdadero sobre una persona que no estaba presente, algo que ella misma no hubiera querido que los demás supieran. Y seguiste tu día con total normalidad, como si nada hubiera pasado. Pero hermano, hermana, lo que hiciste tiene un nombre en la teología moral de la Iglesia Católica, y ese nombre es detracción. Y la detracción, escúchame bien, es un pecado grave, un pecado que los santos llamaban uno de los más difíciles de limpiar del alma, un pecado que puede llevar a la condenación eterna si se muere sin confesarlo. Y lo más escalofriante de todo, la mayoría de los católicos no saben que lo están cometiendo. Quédate hasta el final, porque lo que voy a explicarte hoy puede cambiar radicalmente tu vida espiritual y tu relación con Dios. Bienvenido, soy el Padre Miguel y en este canal hablamos de lo que la fe católica realmente enseña, sin rodeos, sin medias tintas, con el amor y la claridad que el alma necesita para salvarse. Hoy vamos a hablar de uno de los pecados más cometidos en el mundo, en los hogares, en las parroquias, entre los mismos católicos practicantes, y al mismo tiempo uno de los menos confesados. No porque la gente sea mala, sino porque nadie les ha explicado qué es exactamente la detracción, por qué es tan grave, y por qué el Catecismo de la Iglesia Católica la coloca en el mismo capítulo que la mentira, la calumnia y el falso testimonio. Hoy eso cambia. Comencemos por el principio. ¿Qué es exactamente la detracción? El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2477, la define con una precisión devastadora. Se hace culpable de detracción quien, sin razón objetivamente válida, divulga los defectos y faltas de otro ante personas que los ignoran. Leamos eso otra vez, lentamente, porque cada palabra importa. Sin razón objetivamente válida. Eso significa que no basta con que lo que dices sea verdad. La verdad, en este caso, no te absuelve. Si no existe una razón seria y legítima para revelar esa información, estás pecando. Divulga los defectos y faltas de otro. Puede ser un error del pasado, una debilidad conocida, un problema familiar, una historia que la persona ya quisiera olvidar. Una caída moral que ocurrió hace años, ante personas que los ignoran. El daño de la detracción está precisamente ahí, en llevar esa información a oídos que no la tenían, en manchar una reputación, en instalar una imagen negativa de alguien en la mente de otros. Ahora detente un momento y piensa, ¿cuántas veces en la última semana dijiste algo así? ¿Sabes que fulanita dejó a su esposo? El hijo de doña Carmen tuvo problemas con la policía hace unos años. Ese señor que da la comunión en la misa de las 10. Bueno, te cuento lo que me dijeron. La nueva vecina, no sé, me parece que tiene un pasado complicado. Todo verdadero, todo dicho sin odio. Todo dicho, quizás, con tono de preocupación o de simple conversación. Y todo, según la doctrina de la Iglesia, potencialmente un pecado grave. Ahora, ¿por qué es tan grave? Ahí está la clave que nadie explica. Para entender la gravedad de la detracción, necesitamos entender algo fundamental sobre la visión católica de la persona humana. Dios nos creó a su imagen y semejanza, y dentro de esa dignidad que Él nos otorgó, existe algo que los teólogos llaman la fama de la persona. La fama no es la celebridad, es la reputación, el honor, la imagen que los demás tienen de nosotros en la comunidad. Y esa fama, esa reputación, pertenece a la persona, es parte de su dignidad, es un bien real, tan real como su casa, su dinero, su familia. Santo Tomás de Aquino, el mayor teólogo de la historia de la Iglesia, enseñó que robarle la fama a alguien es, en ciertos aspectos, peor que robarle dinero. ¿Por qué? Porque el dinero se puede reponer. La fama, una vez destruida, raramente se recupera por completo. Cuando tú cuentas algo verdadero pero perjudicial sobre alguien, sin necesidad, sin razón válida, le estás robando algo que le pertenece. Le estás quitando una parte de cómo los demás lo ven.
Estás plantando una semilla de desconfianza, de juicio, de rechazo en el corazón de quien te escucha. Y esa semilla crece, se extiende. La persona que escuchó lo que tú dijiste se lo cuenta a otra, y esa otra a una más. Y lo que tú mencionaste en una tarde de conversación puede destruir relaciones, matrimonios, carreras, vocaciones durante años. El Catecismo, en el número 2479, dice algo que quiero que graben en su corazón. La detracción y la calumnia destruyen la reputación y el honor del prójimo. No debilitan, no manchan, destruyen. Y en el número 2487 añade algo que mueve el alma. Todo pecado cometido contra la justicia y la verdad entraña el deber de reparación. Esto significa que la detracción no se resuelve solo con confesarse. Existe la obligación moral de reparar el daño causado, de hablar bien de esa persona con quienes recibieron la información negativa, de restaurar, en la medida de lo posible, la reputación que se dañó. ¿Y si no se repara? Entonces el pecado permanece, aunque haya absolución, porque la absolución perdona la culpa ante Dios, pero la obligación de justicia con el prójimo sigue vigente. ¿Estás empezando a ver la magnitud de esto? Uno de los grandes problemas de la detracción es su capacidad de disfrazarse. Viene envuelta en formas que parecen inocentes, incluso virtuosas. Déjame mostrarte las principales. La primera, el chisme con cobertura espiritual. Te cuento esto para que recemos por ella. Te lo digo porque me preocupa su situación. No lo comentes, pero creo que necesita ayuda. El envoltorio es piadoso. La intención puede ser incluso genuina. Pero si lo que sigues a esa frase es información privada y perjudicial sobre una persona, sin que esa persona haya pedido esa intervención o sin que exista una necesidad real, estás detraccionando. El motivo bueno no cancela el pecado. La segunda, el comentario con medias palabras. Yo no digo nada, pero ya sabes cómo es él. No quiero hablar mal de nadie, pero ¿te imaginas? No voy a entrar en detalles, pero algo pasó en esa familia. Estas frases son especialistas en instalar sospechas sin dar información completa, y son igualmente graves, porque el oyente no recibe hechos, recibe una imagen oscura de alguien, y su imaginación hace el resto. La tercera, la opinión no solicitada. Alguien menciona el nombre de una persona, y tú aprovechas para añadir, fulano. Bueno, con ese hay que tener cuidado. O, mira, yo contigo no me meto, pero a mí esa persona no me inspira confianza. Nadie te preguntó. Nadie pidió tu evaluación de esa persona, pero la entregaste de todas formas y sembraste desconfianza en el corazón de alguien que quizás tenía una relación limpia y positiva con quien mencionaste. La cuarta, el grupo de WhatsApp familiar o de amigos. Este es el gran escenario de la detracción moderna, el lugar donde más pecados de este tipo se cometen en el siglo XXI. Un mensaje, una captura de pantalla, un audio reenviado, un comentario sobre la prima que se portó mal en la reunión, una crítica al cuñado que siempre hace lo mismo, un chiste sobre el vecino, el compañero de trabajo, el político, el conocido. Todo en segundos, todo normalizado, todo celebrado con emojis de risa, y todo con el potencial de llegar a 10, 20, 30 personas en minutos. La velocidad con la que la detracción se extiende hoy no tiene precedentes en la historia humana. Los santos que escribieron sobre este pecado no podían imaginar algo así. Pero la enseñanza moral es la misma. Divulgar lo malo de alguien ante quien no lo sabe, sin necesidad válida, es pecado. El medio cambia, la naturaleza del acto no. La quinta, hablar mal con verdad como advertencia. Te lo cuento porque no quiero que te pase lo que me pasó a mí. Esta es la más sofisticada de todas, porque mezcla experiencia real con la motivación de proteger al otro. Y en algunos casos puede ser legítima. Si alguien va a entrar en una relación con una persona que sabes que es peligrosa, que ha causado daño documentado, puede existir la obligación moral de advertir. Pero la línea entre la advertencia legítima y la detracción disfrazada de buena voluntad es muy delgada. Y lo que la distingue es esto.
Es estrictamente necesario revelar esa información específica, en esa cantidad, a esa persona, en ese momento, para protegerla de un daño real. Si la respuesta no es claramente sí, es probable que estemos en territorio de pecado. No soy yo quien inventa la gravedad de este pecado. Escucha lo que los mayores maestros espirituales de la Iglesia han dicho a lo largo de los siglos. San Francisco de Sales, el patrono de los periodistas y uno de los santos más amables y gentiles de la historia, escribió en su introducción a la vida devota algo que debería estar grabado en la entrada de cada hogar cristiano. Dijo que quienes hablan mal de sus prójimos y quienes gustan de escuchar esas conversaciones son igualmente culpables, y añadió que la abeja hace miel de las flores, pero la araña extrae veneno de las mismas flores. Así, el hombre virtuoso extrae bien de las conversaciones, y el que tiene el hábito de murmurar extrae veneno. San Juan Crisóstomo, padre de la Iglesia del siglo IV, fue aún más directo. Comparó al detractor con quienes golpearon a Cristo, porque así como ellos hirieron el cuerpo de Dios hecho hombre, el detractor hiere la imagen de Dios que hay en el prójimo. Santa Teresa de Ávila, esa mujer de fuego y de espíritu indomable, hacía una cosa cuando alguien comenzaba a hablar mal de otro en su presencia: se levantaba y se iba. No por descortesía, sino porque sabía que quedarse era hacerse cómplice, y que hacerse cómplice de la detracción era abrir una puerta en el alma por donde entra el enemigo. Y el Padre Pío, ese gigante espiritual del siglo XX, decía que el confesionario estaba lleno de pecados de omisión. Gente que confesaba lo que hizo, pero olvidaba confesar lo que dijo. Y en lo que dijo, a veces, estaba el pecado más grave de todos. Porque esta pregunta va a venir, y es una pregunta legítima. ¿Existe alguna situación en la que sea moralmente correcto revelar información negativa sobre alguien? La respuesta es sí. Pero las condiciones son estrictas y serias. La teología moral clásica habla de lo que se llama revelación necesaria. Existe la posibilidad de compartir información negativa sobre una persona cuando se cumplen estas condiciones. Primera condición: el daño que se previene con esa información debe ser real, grave y actual. No hipotético, no posible en algún futuro lejano, sino concreto y serio. Segunda condición: no existe otro medio para prevenir ese daño sin revelar esa información. Es decir, la revelación es el último recurso, no el primero. Tercera condición: la información se comparte solo con quien tiene la autoridad o la necesidad de saberla y en la cantidad estrictamente necesaria. No se detalla más de lo que proteger requiere. Cuarta condición: la intención real es proteger, no dañar la imagen de la persona. No vengarse, no satisfacer curiosidad, no parecer interesante o bien informado. Si estas 4 condiciones se cumplen, puede existir una razón válida para compartir información negativa sobre alguien. Pero te invito a que pienses honestamente. ¿Cuántas veces, en tu vida real, las conversaciones sobre las faltas de otros cumplen estas 4 condiciones? Raramente, muy raramente. Quiero llevarte ahora a un ejercicio espiritual concreto. Porque la fe sin aplicación práctica es filosofía, no vida cristiana. El Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículo 36, dice algo que estremece. De toda palabra ociosa que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio. De toda palabra ociosa. No solo de las mentiras, no solo de las blasfemias. De cada palabra vacía, innecesaria, pronunciada sin razón válida. ¿Estás listo para un examen de conciencia sobre este pecado? Piensa en la semana pasada. ¿Contaste algo negativo, verdadero, sobre alguien que esa persona no hubiera querido que supieras? ¿Compartiste en algún grupo una información sobre alguien que dañaba su imagen, aunque fuera cierta? ¿Respondiste con interés cuando alguien comenzó a contarte las faltas de otro, en lugar de cambiar el tema o retirarte? ¿Hiciste algún comentario que, aunque verdadero, instaló en la mente de alguien una imagen negativa de otra persona? ¿Añadiste detalles innecesarios cuando hablabas de alguien, más de los que la situación requería? ¿Alguna vez dijiste algo en tono de broma que en realidad exponía la debilidad real o el error pasado de alguien? Si respondiste que sí a alguna de estas preguntas, tienes materia para confesión.
no para angustia, para confesión, para el sacramento que existe precisamente para esto, para limpiar el alma, restaurar la gracia y comenzar de nuevo con la ayuda de Dios. Pero también, y esto es importante, para reparar, para pensar en cómo, con discreción y con amor, puedes restaurar la imagen de esa persona ante quienes recibieron la información que tú compartiste. La detracción es, para muchos, un hábito, no un acto aislado. Un hábito construido durante años, normalizado por la cultura, reforzado por el ambiente social. Y como todo hábito, no se rompe de golpe. Se trabaja, se disciplina, se reemplaza. ¿Cómo? Primero, la regla del triple filtro. Antes de decir algo sobre alguien, pasa la información por 3 preguntas. ¿Es verdadero? ¿Es necesario? ¿Es beneficioso? Si no cumple las 3 condiciones, no lo digas. Punto. Esta regla es una herramienta práctica de santidad. No se trata de ser ingenuo ni de negar la realidad. Se trata de gobernar la lengua con inteligencia y con amor. Segundo, aprende a cambiar el tema. Cuando alguien empiece a contarte las faltas de otro, tienes varias opciones. Puedes decir con suavidad, prefiero no entrar en eso. Puedes cambiar el tema de conversación. Puedes decir algo bueno sobre la persona de quien hablan. Esto no es cobardía, es virtud. Es lo que hacían los santos. Y al principio incomoda, porque la gente no está acostumbrada. Pero con el tiempo, tu círculo de conversación comienza a purificarse. Las personas aprenden que contigo no se habla mal de los ausentes. Tercero, cuídate del pecado de comisión por recepción. No solo pecan los que hablan, también pecan los que escuchan con agrado, los que preguntan para saber más, los que responden con emojis de asombro cuando alguien les cuenta algo negativo de otro. Escuchar con complacencia la detracción es hacerse cómplice de ella, y el cómplice comparte la culpa. Cuarto, ora por quienes hablas. Cuando sientas la tentación de hablar mal de alguien, ora por esa persona. Llévala a Dios en silencio, pide por ella. Este gesto interior transforma la energía de la crítica en caridad, y la caridad es el camino hacia la santidad. Quinto, la confesión frecuente. No esperes a acumular años de este hábito para llevarlo al confesionario. La gracia del sacramento no solo perdona, fortalece, ilumina, cambia. Un cristiano que se confiesa con frecuencia tiene la ayuda sobrenatural para romper los patrones de pecado que la sola voluntad no puede vencer. Quiero cerrar con una imagen que me acompañó muchos años. Hay un relato antiguo, de origen medieval, que habla de una mujer que fue a confesarse con un viejo sacerdote. Le confesó que hablaba mucho mal de los demás en el pueblo. El sacerdote, en lugar de darle la penitencia usual, le pidió algo extraño. Le dijo, ve a tu casa, toma una almohada de plumas, llévala a la colina más alta del pueblo y suelta todas las plumas al viento. La mujer lo hizo. Las plumas volaron en todas direcciones, dispersadas por el aire a lo largo de todo el valle. Cuando volvió, el sacerdote le dijo, ahora ve y recoge todas las plumas. Ella lo miró desconcertada. Padre, eso es imposible. El viento las ha llevado a todas partes. No puedo recuperarlas. El sacerdote respondió en silencio, y ella entendió. Eso es la palabra que daña la reputación de otro. Una vez pronunciada, una vez enviada, una vez compartida, no hay forma humana de recogerla. Vuela, se esparce, llega a lugares que nunca imaginaste, toca corazones que nunca quisiste tocar. Y el daño que produce no puede deshacerse como si nunca hubiera existido. Por eso la Iglesia lo llama grave, por eso los santos lo temían. Por eso hoy te lo digo con todo el amor de un pastor. Cuida tu lengua, gobiérnala con la misma seriedad con la que cuidarías tus manos, tus ojos, tus actos. Porque en el día del juicio daremos cuenta no solo de lo que hicimos, sino de lo que dijimos. Si este vídeo te abrió los ojos, compártelo con alguien que amas, no para señalar, para despertar,
para que quienes caminan contigo en la fe tengan la misma oportunidad de examinarse y crecer. Y si sientes que tienes algo que confesar después de este video, no lo dejes para mañana. Ve, el confesionario está abierto. La misericordia de Dios no tiene horario. Que Dios te bendiga y que la Virgen María interceda por ti. Hasta la próxima.